una serie de resultados electorales y también otros acontecimientos parecen mostrar en el mundo, en particular en el mundo occidental, que podría estarse revirtiendo lo que ha sido en estas últimas décadas una ola de irrupción antisistema, ¿no? Una ola de crecimiento de los movimientos y los liderazgos populistas, ¿no? Que venían a reemplazar a lo que se considera las élites políticas convencionales o las élites políticas tradicionales. Eso es lo que efectivamente ha estado pasando en estas décadas en el mundo y de una forma muy contundente. Nosotros, los medios de comunicación, damos cuenta permanentemente de ese fenómeno antisistema en crecimiento, sobre todo en las democracias occidentales, lo que representa el presidente populista Víctor Orbán en Hungría, el liderazgo populista de Jarosław Kaczynski en Polonia, el Brexit y los liderazgos de Nigel Farage y de Boris Johnson en Gran Bretaña, el propio Donald Trump en los Estados Unidos, Rodrigo Duterte en Filipinas, en fin, serían muchos los ejemplos que podríamos poner de esta ola antisistema que llevó liderazgos populistas al poder en los países incluso más importantes de las democracias de Occidente y de otras latitudes. Pero nosotros los medios no somos tan rápidos para dar cuenta de las señales de restauración sistémica, la llamo yo. O sea, los acontecimientos que muestran que en muchos casos el péndulo empieza a regresar del antisistema hacia el sistema, de los líderes populistas a los líderes más convencionales que pertenecen a los partidos tradicionales. En la Argentina, por ejemplo, una señal se ve en las dos grandes fuerzas políticas que aspiran a disputar el balotaje en la elección que se viene. En definitiva, haber puesto a Miguel Ángel Pichetto como compañero de fórmula de Macri es un paso hacia el centro en este sentido. Hasta acá la filosofía o la visión dominante, la visión política dominante en la cúpula macrista era el purismo. Ellos querían ser pro puro, ¿no? Están en alianza con los radicales, pero los cargos ejecutivos, los principales lugares en las listas se los reservan para el PRO, ¿no? Con la idea engañosa y falsa de que todo lo malo corresponde a la vereda del peronismo, ¿no es cierto? Entonces el PRO puro era lo que proponían Marcos Peña y Jaime Durán Barba y el propio Mauricio Macri. Bueno, yo digo que es falso eso, porque en rigor Macri creó al PRO luego de tener una experiencia dentro del peronismo, donde él hizo sus primeras armas, sus primeros contactos en la política. Precisamente del peronismo Macri extrajo un puñado de dirigentes que fue con los que creó ese partido político supuestamente tan novedoso, o novedoso en gran medida, llamado PRO, ¿no? Pero es falso que el PRO puro, como lo plantean ellos, representa algo absolutamente ajeno al peronismo, porque al PRO lo crearon un puñado de dirigentes peronistas, ¿no? Recolectados que juntó Macri en su paso por el peronismo, paso que parece haber olvidado todo el mundo y que Durán Barba, Marcos Peña y Macri se encargan en tratar de sepultar. Ahora, haber elegido a Pichetto, bueno, es dar un paso hacia el peronismo más tradicional, porque en definitiva Pichetto estuvo con Cafiero, estuvo con Menem, estuvo con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner, en fin, estuvo en todas las versiones que ha dado el peronismo desde la recuperación de la democracia. Por eso, haberlo elegido a Pichetto es haber dado un paso hacia el peronismo puro, hacia la esencia dirigencial del peronismo, y también da un paso
hacia el centro, hacia un punto de moderación y de política más convencional, el kirchnerismo, al ponerlo a Alberto Fernández como candidato y también a Sergio Massa, ponerlo en las listas, porque en definitiva lo que representan Alberto Fernández y Massa es precisamente más moderación, centrismo, diálogo, todas posiciones que están en las antípodas de lo que se entiende por kirchnerismo puro. Kirchnerismo puro es esa idea de profundizar el modelo, siempre radicalizarse, ¿no? Bueno, Alberto Fernández y Sergio Massa representan todo lo contrario de eso. Por lo tanto, vemos una señal de lo que fue en un momento buscar fuera del sistema, ya sea en el populismo radicalizado que implica el kirchnerismo o en esto supuestamente apartidario o supuestamente novedoso en la política argentina, que supuestamente no tenía que ver ni con el peronismo, ni el radicalismo, ni con ningún partido tradicional, que era el PRO. Bueno, lo mismo se verifica, y de manera más clara incluso, en muchas elecciones y en otros acontecimientos que se han dado, por caso en Europa, en este último tiempo. Este fin de semana se repitieron las elecciones en Estambul. Hace un par de meses hubo elecciones municipales en Turquía y el partido de Erdogan, que es el AKP, el Partido Justicia y Desarrollo, que es un partido religioso, conservador religioso y populista. En Turquía el populismo es conservador religioso, ¿no? El partido de Recep Tayyip Erdogan, el presidente, que lleva años construyendo la sultanización de su poder, perdió en 3 lugares claves. Estambul, que es la ciudad más importante y más populosa de Turquía, Ankara, que es la capital, y Esmirna, que es la tercera ciudad más grande de Turquía. En esas 3 ciudades ganó la oposición socialdemócrata. ¿Y qué es la oposición socialdemócrata? El ataturquismo. El ataturquismo es un término que viene del nombre de quien creó la Turquía moderna, Mustafa Kemal, rebautizado Ataturk, que quiere decir el padre de los turcos. Mustafa Kemal Ataturk fue quien, sobre las cenizas, sobre las ruinas del Imperio Turco Otomano, creó una república con una institucionalidad copiada de las democracias europeas y le dio una impronta profundamente secular, lo que es muy raro en un país musulmán. Ese secularismo de institucionalidad occidental es lo que se conoce o lo que se puede denominar ataturquismo. El ataturquismo en Turquía tiene partido en la centro derecha y tiene partido en la centro izquierda. O sea, hay un ataturquismo conservador y hay un ataturquismo socialdemócrata. Los dos expresan la política tradicional o la política convencional. Desde que Erdogan llegó al poder y su partido llegó al poder, no hizo más que vencer en elecciones hasta casi borrar del mapa político al ataturquismo de centro derecha y al ataturquismo de centro izquierda, hasta que vinieron estas últimas elecciones municipales, que en Turquía son importantísimas, y el partido de los conservadores religiosos, el populismo erdoganista, sufrió 3 tremendas derrotas: Estambul, Ankara y Esmirna. En Estambul, la ciudad que más le duele a Erdogan, porque él fue alcalde de esa bella metrópolis que está partida por el Bósforo. Entonces argumentaron que hubo irregularidades, cosa rarísima, porque que los opositores cometan fraude es algo raro, porque son opositores, no tienen el manejo del aparato electoral, pero en fin, alegaron que hubo fraude e hicieron repetir el comicio. La repetición se hizo este domingo y volvió a ganar Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu es el líder y mejor exponente del ataturquismo socialdemócrata, el ataturquismo de centro izquierda. Por lo tanto, Estambul se ratificó en la oposición a Erdogan y en una oposición que es
la de los partidos tradicionales, la de la política tradicional, la de la política que reinó a partir de los gobiernos de Mustafa Kemal Atatürk en el siglo pasado, hasta que Erdogan se convirtió primero en primer ministro, luego en presidente y ahora en presidente todopoderoso. Perder Estambul este domingo fue un gran golpe, además, porque el candidato del partido populista de Erdogan era Binali Yildirim. Binali Yildirim es el número 2 del partido conservador religioso que lidera Erdogan, y fue el último primer ministro el que sacrificó ese cargo en el altar del hiperpresidencialismo que construyó Erdogan con su reforma constitucional a partir de haber sofocado la sonada golpista de los militares que se levantaron contra él en el año 2016. El hecho es que el resultado en Turquía fue a contramano de esa ola antisistema, de esa ola populista que ha venido en estas décadas barriendo las urnas en todos los países de Occidente y en otras latitudes también. Eso que los alemanes explican con un término importante, el Zeitgeist, o Zeitgeist, que significa el espíritu de la época, el espíritu del tiempo, los liderazgos populistas, autoritarios, antisistema, que emergen por el agotamiento de la sociedad o sus temores frente a cambios tecnológicos que están haciendo desaparecer el trabajo y otras realidades frente a las cuales las élites políticas tradicionales parecen no tener respuesta. Eso hizo que los electorados buscaran en el mundo del antisistema. Bueno, ahora parecen estar volviendo. Parece que puede estar terminando el Zeitgeist de este tiempo, este espíritu de la época, ¿no? En el cual las incertidumbres del hombre de este tiempo lo hizo entrar en un estado de miedo, y al ver que los liderazgos tradicionales, que la política convencional no le da respuestas a su miedo, buscó en los populismos, buscó en los demagogos. Bueno, ya vemos que en muchos lugares están empezando a volver. Estos resultados en Turquía son un signo. Podemos señalar también el triunfo de Susana Kaputova, una dirigente liberal y europeísta en Eslovaquia, donde gobernaba el populismo, el triunfo de Nueva Democracia, el partido tradicional de la centro-derecha griega, sobre Syriza, el partido del primer ministro Alexis Tsipras, que llegó al poder representando el antisistema, el anti-europeísmo. El triunfo de los socialdemócratas daneses en la última elección de Dinamarca, se frenó el antisistema y volvió a crecer la tradicional socialdemocracia nórdica, y también las caídas de Podemos y de Vox, el partido antisistema de izquierda y el partido antisistema de extrema derecha en las últimas elecciones españolas, pueden ser las señales de que este tiempo antisistema, ¿no?, este tiempo en el que emergieron los demagogos, donde la demagogia era la carta ganadora, puede estar llegando a su fin. Sería lógico, porque la demagogia promete aquello que no puede dar, ¿no? Por lo tanto, vendiendo utopías regresivas, vendiendo la falsa certeza de que se puede volver a los tiempos que ya no van a volver, bueno, podrán retener el poder durante un tiempo, pero no eternamente. Tal vez el final de época ha comenzado. Comencé esta página diciendo que haber sumado a Pichetto como candidato a vice fue una señal positiva en el caso de Mauricio Macri, del mismo modo que es una señal positiva de Cristina Kirchner haberlo puesto a Alberto Fernández como cabeza de su fórmula. Esto no quiere decir que lo que muestran como intención sea lo que planean hacer en realidad si llegaran a ganar. Habrá que ver en un caso y en otro
si el lugar que le dieron a Pichetto es real, o sea, si de verdad va a ser una figura prominente del Cambiemos ampliado, o si lo usaron nomás para romper un techo que tenían cada vez más bajo en todas las encuestas. Y habrá que ver si Cristina de verdad le va a permitir a Alberto Fernández ser presidente o solo lo está usando para romper su propio techo, que no era tan bajo como el de Macri, pero era muy sólido y prometía el riesgo de una derrota en un balotaje. Hasta la próxima página.